Hola amigos, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien en este día. Hoy les traigo un invitado muy especial. Quería hablar con Javier de Mercurio en 12, que ustedes bien conocen, lo tenemos como invitado a este canal. Hola Javi, ¿cómo te ha ido? Hola Diana, ¿qué tal? Muy bien, pues encantado de estar aquí contigo una vez más en el canal y hablando de astrología, que nos apasiona a los dos. Sí, nos apasiona muchísimo. Si no han visto los videos anteriores, les recomendamos que puedan apreciarlos. Realizamos unas charlas muy interesantes sobre astrología horaria. Creo que hablamos un poco de lectiva. Pero También, bueno. sí. En esta sesión queríamos compartirles un poco sobre la experiencia que tuvimos en el maratón que llevamos a cabo en meses anteriores. Creo que fue un muy buen encuentro, Javi. Sí, fue fantástico además porque se nos unieron astrólogos de diferentes disciplinas, ¿no? Y bueno, por un lado tuvimos compañeros de lectiva y horaria que ya conocían la técnica y pudieron practicar. Y por otro lado, personas que no están tan acostumbradas, ¿no? Y pudieron ver en acción cómo se desarrolla, cómo se interpreta una carta lectiva y horaria. Yo creo que fue muy interesante, tuvimos muy buena acogida, la verdad. Sí, tuvimos muy buena acogida. Los comentarios fueron maravillosos, muy enriquecedores de parte de todos los participantes y les agradecemos por su apoyo y por supuesto por haber compartido pues este espacio de formación. Y varios de ustedes han manifestado interés en que quisieran seguir con práctica, particularmente de astrología electiva y de horaria, que precisamente es algo que vamos a conversar y a compartirles porque hemos decidido que el próximo 19 de enero del 2025 vamos a desarrollar un taller dedicado exclusivamente para astrología horaria y electiva, ¿cierto? Eso es, el día 19 a las 17:30 horario de España, vamos a ver diferentes cartas horarias, creo que son tres en total, aunque son cuatro preguntas, ¿no? Vamos a ver cómo responder dos preguntas con una sola carta horaria y tres cartas electivas que la facilitaremos con antelación para que la puedan preparar, ¿no? Hacer el ejercicio por su cuenta y luego ponerlo en común en la clase. Sí, tal cual. Recuerden, 19 de enero, la hora de Colombia serían las 11:30. Igual la información la van a encontrar aquí abajo en la descripción de este video para que se puedan apuntar. Tenemos esta combinación tan interesante de lectiva y horaria. Y de hecho, Javi, creo que te había comentado hace un tiempo que lo que quiero para las cartas selectivas es basarnos en carta natal, por supuesto, porque esa va a ser la base para elegir las selectivas, pero además quiero vincular el tema de progresiones secundarias y cómo delinear ciertos sucesos importantes en la vida más la combinación con la preparación de las cartas selectivas que estén alineadas con esas delineaciones. Pues Entonces, me parece genial porque eso no es algo muy habitual, ¿no? Normalmente se enraiza con la carta natal y bueno, sería una oportunidad de poder ver cómo se realiza. Muy interesante. sí, sí, tal cual. El, claro, como toda carta electiva se basa en la promesa natal, pero además deben existir indicaciones de que el individuo va a poder vivir esos acontecimientos importantes y eso lo demarcan las progresiones, las direcciones, bueno, hay diferentes técnicas que lo señalan. Y precisamente en ese taller voy a tocar ese tema, progresiones secundarias, así que va a ser un plus muy interesante que le vamos a dar a ese taller. Así que bueno, ya saben, están súper bienvenidos, cordialmente invitados a que puedan participar y les vamos a dejar la información acá abajo en el video. Para el día de hoy queremos compartir con ustedes una carta horaria sobre la cual vamos a conversar. Para esta carta horaria que traemos en esta ocasión, quería utilizar una forma diferente de interpretar. ¿Por qué? Las cartas horarias las podemos realizar para situaciones que queramos ver en potenciales, en conveniencias, de poder realizar algo, sobre todo este también el tema predictivo y todo ello. Pero hay preguntas que nos formulan los consultantes que tienden a caracterizar o a que brinden información descriptiva sobre algún suceso.
Y precisamente esta es una de esas cartas que tiene ese tipo de excepción. Les comparto un poco sobre el contexto del tema. Eh, es un consultante que tiene formación en tecnología, es un informático, ¿sí? Y él se encuentra a la espera de ser contratado por una organización que lo que hizo fue recopilar diversas hojas de vida y diversos perfiles para atender las necesidades que tuvieran las diferentes áreas. Entonces, lo que hacían era repartir hojas de vida y van llenando las vacantes en la medida en que pues surja la necesidad. Él desconoce totalmente la naturaleza del cargo que va a ocupar y tras su incertidumbre decide realizarle la pregunta a la carta horaria para saber cuál es la naturaleza de ese cargo, cuáles son esas características del área y de las funciones que podría ejercer para tener un poco de claridad. Entonces, en el momento en que yo recibo y comprendo su pregunta, levanto esta carta horaria. Tenemos que, como consideraciones antes de juicio, el nodo sur está en el ascendente, muestra que hay algo desfavorable para él, hay algo que puede que no le guste totalmente de la naturaleza de ese cargo o de las funciones que va a ejercer, algo que le genere incomodidad. Y la segunda consideración es que el regente del ascendente Venus está combusto y lo que señala esta consideración es que el consultante se siente sumamente abrumado, no puede ver la situación con claridad, está pasando por un momento de incertidumbre. Esos son puntos a tener presente para la interpretación de esta carta. Ahora, cabe resaltar que las consideraciones antes de juicio no son impedimentos para realizar la interpretación, simplemente son factores que como astrólogos debemos tener presentes. Vale, pues precisamente Venus en Géminis, que representa a nuestro consultante, tiene muy poca dignidad esencial, solamente tiene dignidad por término, lo cual señala que esta persona podría tener un poco de conocimiento frente a la manera en cómo va a desempeñar el cargo, es decir, las competencias técnicas para poderlo ejercer sin que sean lo suficientemente altas o que su preparación esté totalmente acorde con el cargo que va a tener. Pero además, esta Venus se encuentra en casa cadente y eso, bueno, puede ser muy llamativo, ¿no? De que él no tenga tanta disposición y tanto entusiasmo frente a la posibilidad de ejercer el cargo que le vayan a asignar. Eh, Como tal, la casa 9 es una casa favorable en general de las casas cadentes, la 9 es la mejor, pero bueno, ahorita vamos a poder delinear un poco más de por qué esos planetas están ubicados en esa casa cuando veamos al significador del trabajo. Por otro lado, Venus está al inicio de ciclo sinódico, pero combusta, un planeta al inicio de ciclo, lo que tiene es que va a representar la posibilidad de crecer y de desarrollarse, de poder iniciar en el nuevo cargo, que eso es representativo como tal de esa Venus al inicio de ciclo, pero lo que afronta el planeta es la dificultad que le plantea el Sol, los impedimentos naturales que al inicio de todo un trabajo pues puede tener el consultante, sentirse súper abrumado, no tener claridad sobre las funciones que va a desempeñar, posiblemente que hayan figuras de autoridad que ejerzan mucho poder sobre él, porque el sol es significador de figuras de autoridad. Ahora, como el sol está en la casa 9, puede tener temas referentes a asuntos legales, a conceptos muy técnicos que él no pueda comprender totalmente. Y como el sol rige la 11, también puede tener que ver con los recursos necesarios para desempeñar el trabajo, o con grupos de interés o espacios de participación donde él sienta que no se halla completamente. Bueno, ahora, si vemos el significador del trabajo, porque precisamente la pregunta es poder describir cuál es la naturaleza de ese cargo, pues vamos a ver a la luna como regente de la casa 10 y la luna está en Géminis, en la casa 9, lo cual vuelve y nos señala la carta de que hay un énfasis a tema legal, tema
Por supuesto, acá hay un manejo de información porque la luna está en conjunción con Mercurio. Mercurio está muy fuerte en esta carta, está dignificado y es el planeta dispositor de los significadores. Entonces va a adquirir gran predominancia para la resolución de esta pregunta. Mm, Observemos que tanto, bueno, la Luna está en conjunción con Mercurio y con Júpiter. Júpiter rige la casa 3 y se expresa en la 9, con lo cual este énfasis en el eje 3-9 tiene que ver con manejo de información, tiene que ver con bases de datos, con posiblemente el procesamiento de diferentes ítems que tengan que ver con precisamente la parte tecnológica. De hecho, Mercurio tiene mucho que ver con esa parte tecnológica, pero que se da en un contexto legal. Bueno, ¿a ti qué te parece, Javi? ¿Qué opinas de esta carta? Sí, me parece muy significativo, ¿no? Que esté casi todo en casa 9. Que bueno, por la regla de Ptolomeo, aunque lo habíamos ahí emplazado en 8, ¿no? Hay que recordar que estos planetas desde Júpiter están actuando en casa 9 Ujú. y hay muchos signos mutables, ¿no? Eh, y luego la luna está, en este caso, que representa como significadora del trabajo, está también bajo los rayos del sol, ¿no? Y se acerca a la combustión. Eso puede hablar también de la calidad del trabajo, la continuidad del trabajo. Puede ser un trabajo que no perdure mucho en el tiempo o donde él no pueda sobresalir mucho, ¿no? Porque hay mucho mutable, mucho significador en casa cadente. Sí, sí, es un trabajo que puede ser más de tipo analítico, bajo perfil, como más Mm. rutinario, más de tema procesamiento de datos o burocrático, como ese tipo de funciones. Lo cual, pues, creo que describe muy bien el tema. Como bien mencionas, el énfasis en mutable, ángulos cardinales, pues no da una perspectiva de que sea un trabajo que se pueda sostener. Y en el momento en que a él le asignan las funciones, el empleo como tal, mencionó que el contrato era temporal hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces es un trabajo muy puntual, ¿no? Muy de corta duración, típico de significadores en mutable donde, bueno, trabajas por prestación de servicios, por Mm. proyecto, hay una serie de funciones a cierto plazo. Bueno, como resultado, tenemos que el consultante fue asignado al área legal, miren, el énfasis en la casa 9, pero es un área legal que vincula el tema normativo y el tema de tecnológico como tal. El área se denomina área legal de protección de datos personales. Entonces, mira, manejo de información, bases de datos, acceso a cierta información de registros y sobre todo emisión de conceptos desde el tema legal en la parte informática y en la normativa, tanto de la entidad como, bueno, del país donde él vive. Con lo cual esta carta describe muy bien el tema. Bueno, ¿qué opinas, Javi? Creo que la carta estaba mostrándolo claramente, ¿no? Sí, lo hacía un énfasis, como decía, muy claro en tema 9 y bueno, me parece muy interesante porque al final no es una carta de me van a dar el trabajo o no, sino en este caso es qué tipo, ¿no? de trabajo y me parece muy interesante también ver otro tipo de preguntas que a veces también nos puede resolver otras inquietudes que no son las más comunes. Me parece muy interesante, sí. Sí, sí, así es. Es ese tipo de preguntas diferentes, pero que aportan muchísimo a la interpretación, o sobre todo al consultante. Y bueno, como astrólogos nos pone la sintonía de salirnos un poco del esquema de lo Sí. predictivo bajo la conveniencia, sino de poder caracterizar y poder encontrar un significado y explorar ese simbolismo, ¿no? Cómo los significadores van apuntando todos a temas de casa 9, Géminis, Mercurio, Júpiter regente de 3. El énfasis es muy claro. Sí, además cuando la carta está bien enraizada, ¿no? Te va llevando siempre a ver que hay ahí una tónica que te guía. Me parece muy mágico Sí, la muy horaria. mágico. Bueno, ustedes saben que nos encanta la astrología horaria, así que bueno, este es uno de esos ejemplos muy interesantes.
Y bueno, recordarles entonces para que se apunten al taller del 19 de enero del 2025. Les vamos a dejar la información y va a ser un gusto poder compartir nuevamente con todos ustedes ese espacio. Por supuesto que es un taller dedicado a la práctica, no vamos a ver teoría, para eso están los cursos que se dictan en estos temas, en directiva horaria, pero como tal la práctica es lo que nos enriquece en nuestro camino de desarrollo como astrólogos y lo que nos permite ir afianzando e ir identificando sobre todo los criterios que podemos tener en cuenta para poder hacer muy buenas delineaciones. Entonces, bueno, ¿algo más que tú quieras agregar, Javi? Nada, que es un placer compartir espacio contigo y que les esperamos a todos el próximo día 19 a las 5:30 hora de España, 11:30 hora 11:30. de Ujú. Colombia y que sean todos bienvenidos a compartir ese espacio con nosotros. Perfecto, bueno. Muchas gracias a todos y ya saben, cualquier inquietud que tengan, lo pueden dejar aquí por escrito y con mucho gusto les vamos a atender, ¿vale? Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Chao.